Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Nürburgring Nordschleife, en la clase X de coches modificados. Y hoy vas a ver el desempeño de esta configuración en el Aston Martin Valkyrie AMR Pro 2022. Este es un hipercoche que desarrolla una increíble velocidad punta y es extremadamente sensible en el ataque de las curvas. Así que es todo un desafío traerlo a este circuito callejero que tiene tantos baches y microsaltos. Será todo un desafío mantenerlo pegado al asfalto. Vamos a ver qué podemos hacer mientras vamos avanzando tratando de escapar del tráfico. Y como puedes ver, la mayoría está compitiendo con Fórmula 1 clásico y están batallando no solo por espacio, sino también por buscar mantener el ritmo y no salirse de la vía. Y eso lo aprovechamos nosotros para ir escalando de forma tímida y sin accidentes. Me voy por fuera y trato de marcar rápido la trazada para despegarme ya metido en la quinta plaza. Son 2 vueltas usando el compuesto blando de carreras que me da el máximo grip y que lo hace todavía más sensible en el giro, en la dirección, así que tengo que tener especial cuidado. Le quité carga aerodinámica para tratar de desarrollar buena velocidad final. Viste cómo rebotó allí cuando me salí un poco del límite de la pista. La arena lo puso a temblar, pero logré recuperarlo afortunadamente y no me salí de la pista. Si me salgo, si llego a tener algún tipo de inconveniente, retomar la trazada se convierte en una pesadilla. Así que vamos a procurar no salirnos de la pista, del circuito, mientras estoy tratando de sostener allí el momentum. Tengo que disminuir considerablemente, pero no puedo disminuir tanto en la curva por más lenta que sea, porque de lo contrario el coche pierde sustento. Recuerda que este tipo de vehículos, mientras más rápido vayas en las curvas, mejor es la tracción, pero eso no significa que no tengas que frenar, eso no significa que debas respetar un límite específico de velocidad en las curvas, porque también te puede salir de forma irremediable, por más que el coche sea extremadamente bueno en la curva, en el ataque de las curvas, en la rotación. Así que seguimos batallando, ya estamos superando casi la mitad del recorrido, ya vamos defendiendo la quinta plaza detrás del Lotus, que se subió al piano, tiene muchos problemas para mantenerse dentro del asfalto y se despega con una aceleración increíble ese coche. Por supuesto que los clásicos Fórmula están diseñados específicamente para carreras de alta velocidad y por lo tanto son más efectivos en cuanto al desplazamiento y en cuanto al ataque de las curvas, pero nuestro Valkyrie no se queda atrás. El único detalle es que es un coche más largo, es un poco más complejo, pero no se queda atrás en desarrollo de velocidad final. Y como puedes ver, estoy tomando curvas a 215 millas, que se dice fácil, pero es una barbaridad. La cámara tiembla a cada rato. Ahí me salgo, se me derrapa el coche, pero lo recupero al final, afortunadamente, y así evito un accidente mayor. Vamos a ver si tenemos la posibilidad de entrar en el podio. Upa, ahí me voy fuera del carrusel. Tuve dificultades para poder mantener la tracción, entré muy fuerte. Eso es lo que les vengo diciendo, que hay que saber gestionar el tema de la velocidad y por lo tanto a partir de allí tienes que ver cómo mantener el coche dentro de la trazada, dentro del carril, para que no se te vaya a escapar, no vayas a perderlo, mientras que el Lotus está perdiendo ritmo en las curvas, está teniendo dificultades y nosotros lo estamos alcanzando. Allí se va fuera del límite, levantó arena y se sale del circuito y nos obsequia la cuarta plaza de la parrilla, cuando ya estamos por acabar la primera vuelta. Y ya les dije que estoy usando el compuesto blando para tener el máximo grip, y de forma increíble puedes usar este compuesto para desarrollar las 2 vueltas. No tienes que preocuparte por parar, porque la soporta bien. Vas a llegar en el límite de degradación, pero lo vas a conseguir. Y ahí se salió el McLaren y con eso entramos en el podio, en la tercera plaza para el término de esta primera vuelta. Vamos a ver qué pasa ya en el último término, en la etapa más veloz del circuito, para ver cuánta velocidad punta podemos desarrollar
en ese sector, a ver si le sacamos el máximo jugo al desplazamiento y a la potencia de este Valkyria. Vamos a ver cuánto marca. Estamos en el último giro previo a la recta, pero me salgo, se me trompea el coche, pierdo impulso, pierdo velocidad y me pasa otro Valkyrie que va volando, y creo que también el Lotus se recuperó, así que lamentablemente entramos en este sector muy lentos. Aún así, creo que hay distancia suficiente para sacar un poco de velocidad y tratar de llegar al final de esta ronda sin tantas complicaciones. Todavía hay esperanza de entrar en el podio. Aquí nada está garantizado para nadie. 220 millas fue lo que marcó allí antes de tener que recortar y descender, pero vamos bastante bien, me parece, considerando la complejidad del coche y considerando lo mucho que tiembla la cámara cuando vamos superando los límites de tolerancia más comunes. No estamos acostumbrados a manejar este tipo de bólidos y es muy raro que me veas compitiendo en esta categoría, pero la verdad es que me animó bastante al ver aperturado el circuito en la etapa, en la clase rotatoria de modificados. Así que lo intenté y la verdad es que me encantó la experiencia, ¿eh? No sé si la vuelvo a repetir porque es bastante estresante, tienes que ir muy enfocado, no te puedes desconcentrar en ningún momento, y la idea es que luego de haber hecho la primera vuelta uses esa experiencia que has tenido con el coche para hacer la segunda ronda con un mejor tiempo. Y a partir de ahora voy a procurar hacer la vuelta limpia. Voy a tratar de llegar al cierre sin accidentes y sin choques, aprovechando que vamos solitos para tratar de manejar y gestionar el coche y sacar el máximo beneficio, ahora sí, sin mayores inconvenientes. Espero conseguirlo. Por ahora vamos bien plantados. Ya creo que en este punto ya de la carrera entiendo mucho mejor el coche, el comportamiento del chasis, mientras que los compañeros sí siguen teniendo dificultades. Aquí está el otro Valkyrie que me había superado antes de concluir, antes de llegar al sector de velocidad en el término de la primera vuelta, y tuvo dificultades allí en la transferencia. Por supuesto que los cambios de dirección son siempre los más difíciles de gestionar. Girar a la derecha y luego girar drásticamente en el sentido contrario, pues sí se puede complicar en este tipo de coches porque te toma de sorpresa, y con las velocidades que se desarrollan, pues por supuesto es todo un reto controlar la tracción, pero estamos sobreviviendo y eso es lo importante. Y fíjate que ahora sí estamos marcando una vuelta muchísimo más limpia, se ve mucho más profesional, estoy manejándome más con las velocidades para regular la potencia y así evitar que el torque haga de las suyas y nos obligue a perder tracción. Como siempre en Forza, todo se basa en la manera como tú gestionas la potencia con el acelerador, sobre todo cuando son coches tan poderosos como este. Es muy importante que siempre mantengas la práctica tanto con los frenos, regular la frenada, aprender a frenar, sobre todo si no tienes ningún tipo de asistencia. Ahí cuidadito que me voy al límite de la pista, pero logré recuperarlo y no me salí y no me cantaron sucia la vuelta de momento. Vamos a ver qué pasa en estos giros que son los más peligrosos para mí, donde siempre cometo errores en este circuito, pero lo estamos consiguiendo. El líder y la segunda plaza no van tan lejos, van a 12 segundos por delante, que se escaparon desde el inicio de la carrera, que es muchísimo más satisfactorio porque corren sin ningún contratiempo, sin tener que escalar. Pero para mí eso no es divertido, ya eso es como sencillamente pasear en la pista sin ningún tipo de dificultad, y lo peor es que te acostumbras a ir solo. Si tienes el suficiente dominio de los coches, vas a ir constantemente solito y se pierde la diversión. Hay que también meterse un poco en la pelea y aprender aprender a evadir a los choca-choca y evadir a los pilotos que puedan tener incluso rendimientos similares a los tuyos. Y de allí viene para mí la verdadera diversión de jugar Forza Motorsport, más que clasificarte y buscar un puesto en la parrilla, los primeros lugares, para ir luego solito básicamente en la pista. La verdad es que para mí eso sí es muy aburrido. Recuerdo que cuando inicié en el juego,
Mis primeras carreras fueron así, me clasificaba, entraba entre los 3 primeros, normalmente buscando el máximo beneficio del coche, tratando de sacar el máximo rendimiento, haciendo las vueltas de clasificación con poco combustible para que fuera más veloz, más ligero, y conseguía muchísimos resultados y conseguí muchas victorias gratuitas. Pero luego de un tiempo me doy cuenta que sencillamente se aburre, es muy aburrido uno ir solito allí sin ningún tipo de pelea, sin tener que gestionar el tráfico. Y bueno, señores, estamos llegando al cierre de la segunda y última vuelta. Ahora sí entramos en el sector de velocidad con buen impulso en grano quinta y subimos rápidamente el cuenta kilometraje a más de 218 millas por hora y seguimos avanzando. Verifico el estado de los neumáticos y los neumáticos traseros han soportado bien, ya están llegando al 52% de desgaste, todavía están entregando suficiente grip para concluir la carrera. Cuidadito en la transferencia, este sector hay que disminuir drásticamente la velocidad porque hay 2 curvas que te pueden complicar el cierre y puedes quedar atascado o clavado en el muro de contención. Y cruzamos la meta. ¡Qué buena carrera! ¡Qué satisfacción poder controlar esta belleza en un entorno tan complicado y demandante! Escalando 8 posiciones, marcamos un tiempo de vuelta limpio. De hecho, creo que fuimos el único coche que marcamos el único tiempo de vuelta limpio de la carrera. 5 minutos 22, 0.81 milésimas. Nada mal. Y como siempre te dejo en la descripción del video los detalles mecánicos y de tuneo para que lo puedas armar y lo puedas probar. Esta es la categoría de modificados rotativa, así que tienes que estar pendiente cuando esté abierta nuevamente esta clase. Así que nos vemos en la carretera. ¡Buena suerte!